Bien, en este momento toca trabajar las figuras literarias o llamadas también figuras retóricas. Hay varias figuras retóricas o figuras literarias. Nosotros vamos a trabajar 4 figuras retóricas. Metáfora. ¿Qué es una metáfora? Nos dicen que es la relación de un elemento real y otro imaginario. Los poetas cuando escriben utilizan metáforas. Por ejemplo, los algodones del cielo. Si nosotros observamos el ejemplo ahí, los algodones del cielo, el elemento imaginario es algodones y el elemento real es cielo. Por lo tanto, estamos haciendo referencia nosotros a las nubes. Otro ejemplo. Mi vida es un peligro. El elemento real es vida. El elemento imaginario es peligro. También tenemos el tercer ejemplo. Acá cito a Neruda. En este tercer ejemplo lo retomo del libro El cartero de Neruda. Cuando el cartero de Neruda se enamora de la dueña de un bar y va con Pablo Neruda, del cual estoy hablando, del poeta chileno, y le dice, estoy enamorado, pero no sé qué decirle, cómo enamorarla, dice el cartero. Entonces Neruda le contesta, enamórala con metáfora. Y el cartero pregunta, bueno, ¿y qué es metáfora? Y dice Neruda, es relacionar un elemento real con un elemento imaginario. Es el lenguaje que nosotros utilizamos para adornar nuestras composiciones poéticas. Te pongo un ejemplo, dice Neruda. Si yo te digo, el cielo está llorando, dice el cartero, pues me estás diciendo que está lloviendo. Esa es metáfora. El cielo es elemento real y el elemento imaginario está llorando. Son ejemplos de metáfora. La mayoría de los poetas lo utilizan. También nosotros en nuestra vida cotidiana la utilizamos. Ustedes, por ejemplo, cuando le piden a un compañero que les preste una pluma, le dicen, préstame tu pluma. Nosotros no podemos prestar una pluma porque no somos aves. Esa es otra metáfora. Se toma del término pluma quizás porque antes se escribía con plumas. Se tomaba un tantito de tinta, se desprendía de las aves una pluma, lógicamente de las aves, mojaba su pluma y así escribía. Quizás de ahí retoman la descendencia de que siempre nos estén pidiendo que prestemos una pluma, pero esta es una metáfora que nosotros cometemos a diario. Metáfora. Comparación. La comparación. ¿En qué consiste la comparación? Es la semejanza o diferencia entre dos o más elementos. Acá nosotros vamos a utilizar un nexo fácil, porque hay varios nexos para comparar. El nexo como, aunque también puede ser el nexo cual o tan. Pero para que nos sea más fácil, vamos a utilizar nosotros el nexo como. Ejemplo, la sociedad es un primer elemento. El paraíso perdido, dijera Dante Alighieri. Aquí están dos elementos. Un elemento es la sociedad y el otro elemento es el paraíso perdido. Estoy utilizando como. Este es el nexo comparativo. Entonces dice la sociedad como el paraíso perdido. Aquí está el nexo. Por lo tanto, esto es una comparación. Otra comparación. Es bella como una ciudad. Si ustedes observan, es bella es el primer elemento. Una ciudad es el segundo elemento. Y acá está el nexo como, que es lo que está formando la comparación. El nexo comparativo es bella como un elemento. Podría ser tan
Por ejemplo, es bella tan una ciudad, por ejemplo. Y tan iba a trabajar como nexo comparativo. Ahora, otra figura literaria, el hipérbato, creado por los barrocos. ¿Qué es el hipérbato? El hipérbato es la alteración del orden lógico de la oración. ¿Y qué es el orden lógico de la oración? Primero iría el sujeto, el verbo conjugado y sus complementos. Ese es el orden lógico de la oración. ¿En qué consiste el hipérbato? En alterar ese orden lógico. Por ejemplo, dice, su negro corazón al cielo insulta. ¿Cómo podríamos nosotros ordenar este verso? ¿Cómo lo podríamos ordenar? Al cielo insulta su negro corazón. Y este es un hipérbato porque está alterado. Entonces nosotros podríamos ordenar este verso: al cielo insulta su negro corazón. Otro ejemplo. Les digo, es el rompimiento lógico de la oración. Sube del horizonte del mar la nube. ¿Cómo lo podríamos ordenar? La nube sube del horizonte del mar. Quedaría ordenada la oración. Pero ¿qué está pasando acá? Acá están construyendo los hipérbatos porque está alterada la oración. O en su caso, el verso. Otro elemento, prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? La prosopopeya atribuye a un objeto inanimado carácter humano. Esa es una prosopopeya, por ejemplo, un objeto, un material, un árbol, que le demos carácter de humano. Por ejemplo, está este verso: el árbol está triste. El árbol no es humano. Le estamos dando carácter de humano y decimos que está triste. Esta es una prosopopeya. Le estamos atribuyendo carácter de humano al árbol. O en su caso, el otro verso: la orca estaba furiosa. La orca es un objeto. Le estamos dando carácter de humano y le decimos que estaba furiosa, que estaba enojada. Esa es una prosopopeya. Nosotros vamos a trabajar 4 elementos o 4 figuras literarias: metáfora, el segundo, comparación, el tercero, hipérbato, y el cuarto, prosopopeya. Que no son las únicas, hay más. Hay anáforas, hay metonimias, hay ironías y más figuras retóricas. No son las únicas, pero nosotros vamos a trabajar con las 4 figuras retóricas o 4 figuras literarias. Bien, ahora hablemos de las rimas. De los tipos de rimas en los versos, en los poemas, en las composiciones. Existen 2 tipos de rimas. Las rimas consonantes, las consonantes, también le llaman rimas perfectas. ¿En qué consiste la rima consonante? Dice, cuando coinciden en letras y sonidos las terminaciones a partir de la vocal acentuada. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo en mi verso, la última palabra del verso es andaba y la última palabra de otro verso es cantaba, a partir de donde suena fuerte andaba, aquí suena fuerte, cantaba, acá suena fuerte. Nos dice, si las vocales y las consonantes a partir de la terminación son iguales, la rima es consonante. Vocales iguales, consonantes iguales y vocales iguales. Esta es la rima consonante. Pero también existe
la rima asonante. Rima asonante o asonantes. ¿En qué consiste la rima asonante o llamada semirrima o también imperfecta? Nos dicen que nada más coinciden las vocales, no las consonantes. Por ejemplo, que fuera andaba, voy a inventar, en vez de decir cantaba, cantada. Entonces acá observamos que las vocales son iguales, las consonantes son diferentes y vocales iguales. Estamos viendo que las vocales nada más son iguales. Por lo tanto, acá está una rima asonante. Ahora bien, hablemos de métricas. Los versos en los poemas tienen métrica. ¿Y qué es la métrica? La métrica son las medidas de los versos por su cantidad de sílabas poéticas. Esa es la métrica. Aquí hay que tener cuidado con la métrica. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a medir los versos por su cantidad de sílabas? ¿Qué debo de tomar en cuenta en la métrica? Por ejemplo, si la última palabra, voy a poner el ejemplo, compás fuera la última palabra del verso. Compás es una palabra que suena fuerte en la última sílaba. Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Y qué nos dice? Si es una palabra aguda, se le aumenta una sílaba. Si el verso tenía 10 sílabas poéticas, más una, entonces está en 11. Ahora, si la última palabra del verso, voy a poner el ejemplo, árbol, es una palabra grave. Tiene 11 sílabas el verso. ¿Qué nos dice? Quedó en 11. Pero si la última palabra del verso es esdrújula, por ejemplo, cántaro, tiene 12 sílabas, vemos que es esdrújula, por lo tanto se le resta una sílaba y quedó en 11. O sea, hay que tener cuidado con la métrica. Hay que saber cuándo es una palabra aguda, cuando su sílaba fuerte está en la última, cuándo es una palabra grave, cuando su sílaba fuerte está en la penúltima, y cuando es una palabra esdrújula, cuando su sílaba fuerte está en la antepenúltima. Y también debemos de tomar en cuenta las sinalefas. ¿Qué es una sinalefa? Que dentro del verso, por ejemplo, si yo estoy trabajando, cantara, por ejemplo, y el otro, la otra palabra, empezara por decir con H, hilo, esta sílaba, esta, se iba a unir hasta acá. Acá forma lo que le llamamos una sinalefa. O en su caso, cantara, y vamos a inventar que fuera hula, por ejemplo. Estoy inventando. Acá forma otra sinalefa. O en su caso, cantara, y la Y tiene sonido vocálico, por lo tanto forma también otra sinalefa. Es parte de los elementos que debemos de tomar en cuenta en la métrica. Pero los versos, por su cantidad de sílabas, tienen su nombre. Acá formo una tabla. Los versos se dividen en arte menor y arte mayor. Nos dicen que versos de una sílaba no hay. No existe. Versos de 2 sílabas se llaman bisílabos. De 3, trisílabos.
de 4 tetrasílabos, de 5 pentasílabos, de 6 hexasílabos, de 7 heptasílabos, de 8 octasílabos. O sea, el arte menor consiste de los versos hasta de 8 sílabas. Y el arte mayor son aquellos versos que a partir de 9 sílabas hacia adelante. 9 sílabas, eneasílabos, pentasílabos, endecasílabos, bidecasílabos o dodecasílabos, tridecasílabos, 14 sílabas, tetradecasílabos o llamados alejandrinos, 14 sílabas, también llamados versos alejandrinos o llamados tetradecasílabos. ¿Por qué alejandrinos? Porque el primero que escribió verso de 14 sílabas fue un tal Alexander, un español, y de ahí retoma su nombre. Y hay más, puede haber de 18 hasta 21 sílabas, pero así se dividen los versos según su arte.